las Catrinas mexicanas. Hace saber que todo comienza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y también cuando se hablaba del sufragio efectivo, no reelección, que también en los albores, en los inicios de la Revolución Mexicana. En esos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto la situación general del país como la de las clases privilegiadas, siendo que a manera de protesta estos escritos se redactaban de manera burlona y eran acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos. Empezaron a reproducirse en los periódicos llamados diarios de combate. Estas eran calaveras vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque, montadas a caballo, en alguna fiesta de alta sociedad o de un barrio, todas para retratar la miseria, los errores políticos, la hipocresía de la sociedad, como es el caso de la Catrina. Cabe aclarar que durante esa época México era una potencia económica, su moneda valía más que el dólar y nuestra economía, a manera de algunos economistas, era superior a la de Estados Unidos. Les hablo de los últimos años del Porfiriato. México era una potencia a nivel mundial, era la envidia de muchos países. También cabe aclarar que en aquel entonces el país más rico de América era Argentina. Argentina era la nación más rica sobre la tierra. En segundo lugar rivalizaba, según algunos economistas, México y algunos otros países. Estábamos en bonanza, en auge, si bien había errores. La clase privilegiada, que era la clase media, estaba haciendo una crítica social, pero en bien y en aras del beneficio popular. Esto fue pasando de generación en generación, se fue pasando año con año, porque les hablo de los después de cuando Estados Unidos invade México, nos quita la mitad del territorio. En esa época, cuando es el último gobierno de Santana, inicia el interinato de 15 años de Benito Juárez, cuando llega Maximiliano, todos esos sucesos van acumulando un clamor popular. Sin lugar a dudas, durante esos gobiernos es que surge la idea de las calaveras de protesta, imágenes de esqueletos, y era una forma común de crítica social en las publicaciones de esa época, que usaron varios caricaturistas muy famosos en esos tiempos, como Constantino Escalante, Santiago Hernández y Manuel Manila, entre otros. La versión original de la primer Catrina es un grabado en metal con autoría del caricaturista José Guadalupe Posada. El nombre original es Calavera Garbancera. Es la palabra con la que se conocía entonces a las personas que vendían garbanza y que, teniendo sangre indígena, pretendían ser europeos, ya fueran españoles o franceses. Este último más común, lo de imitar ser francés, más común durante los últimos años del Porfiriato. Y estas personas que vendían garbanza renegaban de su propia raza, herencia y cultura. Esto se hace notable por el hecho de que la calavera no tiene ropa sino únicamente el sombrero desde el punto de vista de Posada. Desde él haciendo su crítica social hacia mexicanos del pueblo que son pobres pero aún así quieren aparentar un estilo de vida europeo que no les corresponde a manera de ver. Lo cierto es que todos merecemos vivir bien, sea el más humilde o el más acaudalado. La paz social es la clave para la estabilidad de una nación. Sin embargo, en aquella época Diego Rivera fue quien le dio ese atuendo característico a la Catrina con su estola de plumas al plasmarla en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde la calavera aparece con su creador José Guadalupe Posada y una versión infantil de Rivera y Frida Kahlo. El mural fue pintado al aire fresco en 1947, les hablo del siglo XX. Las Catrinas surgen en el siglo XX. Por lo tanto, también estuvieron acompañadas en los periódicos las Catrinas por famosas calaveras. Las calaveras, les hablo de calaveras literarias, porque también esa es otra costumbre. Una es que se adornen, se hagan su atuendo de Catrina y también se haga una calavera literaria. Se dice coloquialmente al muerto su calaverita, porque en México se estila hacer calaveritas literarias. Hoy en día la Catrina, siendo una invención popular, se ha vuelto un artefacto popular, un emblema popular, y ha salido de los límites de ese lienzo grabado y hoy en día ya es parte cultural viva de México. A nivel internacional nos representa. Ya la Catrina se emula, se imita en tantos países a lo largo y ancho del planeta Tierra. Habla de usos y costumbres de México,
parte de lo mexicano y de su posición frente a la muerte. ¿Qué piensan los mexicanos de la muerte como tradición? Se le observa, se le acerca, se le hace parte de su entorno, de su arte, y es una artesanía que simboliza el mestizaje y se ha vuelto artesanía que resalta la riqueza formal y espiritual de México como nación. La imagen de la Catrina se está convirtiendo en la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte. Es cada vez más común verla plasmada como parte de celebraciones del Día de Muertos a lo largo y ancho de México y en el mundo. Incluso ha ido más allá y ha traspasado la imagen bidimensional y se ha convertido en motivo para la creación de artesanías, ya sea de barro u otros materiales, los cuales dependiendo de la región pueden variar un poco en su vestimenta e incluso su famoso sombrero, pero que igual se le hace llamar y se le llama Catrinas. Se le tiene un aprecio especial en la ciudad de Aguascalientes, que fue donde se originó por parte de Posadas, y también se estableció el Cerro del Muerto como la anfitriona de ese lugar y la figura principal en la Feria de las Calaveras, que se hace año con año en el Día de Muertos. Pero también te aclaro que el lugar emblemático y el corazón de México está en Michoacán, en Janitzio, en Pátzcuaro, donde el Día de Muertos es celebrado y no podría faltar Sinsunzan y los lugares emblemáticos del otrora Imperio Purépecha. Recordemos que los purépechas no fueron conquistados por los aztecas, fueron conquistados por Nuño de Guzmán, pero eso es otra historia. Regresando a esto emblemático del Día de Muertos, nuestras calaveritas y sobre todo el objeto del video, la Catrina, es un símbolo que nos representa a México a nivel mundial. ¿Tú qué piensas de esa tradición, de esta nuestra tradición mexicana? Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.